en el cerebro, en el hígado, en donde se encuentre ese principio activo. ¿Listo? Ya hemos definido que del proceso farmacocinético, que depende de muchas variables, el medicamento, los excipientes, la dosis, la vía de administración, la forma farmacéutica, las enfermedades del paciente, la genética del paciente, la edad del paciente, la alimentación del paciente, los hábitos del paciente, el uso de otros medicamentos. ¿Listo? Todo eso influye en esta concentración de aquí, y en la de aquí, y en la de aquí, y en todas las posibles concentraciones que pueda tener un paciente de ese principio activo. Entonces, de este proceso farmacocinético, que es la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación, aparecen unas gráficas conocidas como las gráficas o las curvas de concentración plasmática versus tiempo. Y dijimos que de ahí uno puede sacar una serie de definiciones que son importantes en la farmacología, que son el tiempo de latencia, ¿listo? El tiempo de latencia, la Cmax, que es la concentración máxima después de una dosis única del medicamento, el área bajo la curva, que es todo esto, la concentración mínima efectiva, la concentración mínima tóxica, y que entre estas dos concentraciones teníamos algo que era muy importante, que era la ventana terapéutica. Como quien dice, la concentración del principio activo tiene que estar en esa ventana para que los efectos sean los que estamos buscando, o que los efectos sean los deseados. Bien, todo eso está claro, ¿no? Hay unas curvas adicionales que yo les decía que no son curvas farmacocinéticas, que tienen que ver con la farmacocinética, claro, porque todo tiene que ver con todo, pero no son curvas farmacocinéticas, sino que son curvas farmacodinámicas. Y que las curvas farmacodinámicas, a diferencia de las farmacocinéticas, que evalúan concentración versus tiempo, las farmacodinámicas lo que evalúan es la dosis y la respuesta. Hasta ahí llegamos, ¿no? Sí. Bien. Y que había un parámetro muy importante en farmacodinámica, que era el índice terapéutico, que básicamente es la relación que existe entre la dosis efectiva de un medicamento y la dosis letal. Es una forma de calcularla, ¿sí? Hay otras formas de calcularla, pero en general las ventanas terapéuticas, que es esto, se correlaciona a la vez con el índice terapéutico. Porque si el índice terapéutico es muy pequeñito, quiere decir que esta curva, que se llama curva del efecto tóxico, no de la concentración, sino del efecto, cuando los medicamentos son de índice terapéutico estrecho, esa curva no estaría ahí donde la ven, sino que estaría por aquí. Quiere decir que está muy cerca a la curva de efecto terapéutico. Se acercan tanto que el índice terapéutico empieza a acercarse a 1, a 1. Porque si la dosis terapéutica es igual a la dosis tóxica, es como si yo estuviera dividiendo 20 entre 20. Y eso es igual a 1. ¿Está claro? ¿O no? Señor, ¿Puedes repetir otra vez, por favor? ¿desde dónde? La última, la la de la dosis, efecto terapéutico y efecto tóxico, el 2020 que explicaste. Ya lo vamos a repetir. Déjenlo ahí anotado y ahorita lo repasamos en unos dibujitos que son más chéveres que esa gráfica que está. Esa gráfica es muy chévere, pero hay unos dibujitos que son más chéveres que esos. ¿Listo? Déjenlo ahí anotadito y ya les resuelvo la duda. ¿Bien? ¿Estamos? Pero me conectan la idea de esta con lo que ahorita vemos de farmacodinámica. No lo olviden. ¿Sí? Para que terminemos lo de farmacocinética y después nos metamos de verdad en este rollo. ¿Listo? ¿Vamos?
Sí. Bien. Sí, señor. Entonces, la primera fase, ¿ya vieron los videos que están en la plataforma de lo que es la farmacocinética? Hay 2 videos. Sí, señor. Bueno, el que no ha tenido la oportunidad de revisar el video, que dura 5 minutos de su día, véalo, que ayuda a entender muchas cosas. Y acuérdense que cuando uno repite y repasa y repasa y repasa, ya al final lo entiende. Entonces, la absorción, como lo dicen las lecturas, es el paso del principio activo desde el sitio de administración a la circulación sistémica. ¿De qué depende la absorción? Primero, de las formas farmacéuticas, que fue la lectura que hicieron. Entonces, la absorción depende de las formas farmacéuticas y de la vía de administración. Ya la lectura les dice que hay formas farmacéuticas sólidas, semisólidas, líquidas, gaseosas, ¿sí? Y que dependiendo de cada forma, uno lo puede administrar por vía oral, vía sublingual, vía parenteral, vía inhalada, vía tópica, pero que la principal vía de uso de medicamentos en el mundo es la vía oral, en consulta externa, incluso en pacientes hospitalizados, y la otra es la vía parenteral, que es la vía inyectada. Entonces, es importante tener en cuenta que las formas farmacéuticas inciden en lo que es la absorción de los medicamentos, pero no es lo único, no es lo único. Entonces, lo que muestra esta imagen es que cuando uno administra un medicamento por vía endovenosa, el medicamento alcanza la circulación sistémica directamente. O sea que la biodisponibilidad de ese medicamento, véalo, por vía endovenosa, esa biodisponibilidad es del 100. ¿Sí? Es del 100. Las otras vías, como la intramuscular, puede tener una biodisponibilidad del 100, porque el medicamento se puede absorber muy bien desde el músculo. La diferencia entre una vía endovenosa y una intramuscular es que la vía intramuscular sí tiene fase de absorción. Esa primera fase de la farmacocinética sí ocurre con las vías intramusculares, pero en vía endovenosa la fase de absorción no existe, porque todo el principio activo ya está en la sangre, todo. Señor o señora. Profe, yo había pues visto que cuando se aplica por vía intramuscular, creo que leí que se absorbía como gradualmente el medicamento. Pero Entonces, todo. ¿cómo? Gradualmente, pero se termina absorbiendo todo. Todo. Pero entonces tiene más vida media el medicamento en el cuerpo que si Entonces, fuera parenteral. la vida media depende de muchas cosas, ¿sí? La vida media depende de muchas cosas. Si solo nos quedamos con que la vida media depende de la vía de administración, y es lo único que influye en la vida media de los medicamentos, si solo fuera la vía de administración, entonces la vida media para un medicamento intramuscular sería más prolongada que para uno de vía endovenosa. ¿Sí o no? Porque como la absorción es más lenta, las concentraciones en el plasma se alcanzarán de forma más lenta y la vida media será más lenta, más demorada, más alargada, ¿sí? Pero porque la absorción es muy lenta. Entonces, mientras se va absorbiendo, su vida media se irá prolongando, se irá prolongando. ¿Listo? Pero si tú pasas todo un API o un principio activo por vía endovenosa, entra todo y la vida media es muy cortica. Asumiendo que solo dependa de la vía de administración, pero la vida media de los medicamentos depende de otras variables, no solo de la vía de administración. ¿Estamos? Sí, profe, muchas gracias. Sí. Le voy a poner un ejemplo un poquito más, un tanto más claro. Cuando la gente fuma cannabis, cuando fuman, los efectos son más corticos. ¿Sí? Cuando fuman, fumar cannabis es casi como administrarlo por vía endovenosa. Hay un estudio farmacocinético que muestra eso, que es como si se lo inyectaran, fumarlo. Es muy parecido, ¿sí? Entonces asumamos que la gráfica es un porro, concentraciones plasmáticas muy altas del cannabis y bajan los efectos, ¿listo? Y se pierden por aquí, tanto tiempo después. Pero cuando la gente se lo come,
como se absorbe tan despacito el cannabis, los efectos aparecen asumiendo que este es el tiempo de latencia, que dijimos que era el tiempo que transcurría desde que se administraba el medicamento hasta que empezaban los efectos. Entonces ahí empezaron los efectos, pero se sigue absorbiendo, se sigue absorbiendo. Entonces los efectos, primero, se prolongan mucho porque la absorción es muy lenta. Y si la absorción es muy lenta, la vida media es muy lenta. El principio activo sigue siendo el mismo, cannabis. Solo que uno estaba disponible desde el minuto 1 para ser metabolizado todo y el otro no estaba disponible completamente para ser metabolizado, sino que se va metabolizando lentamente a medida que va llegando a la sangre. Pero los efectos serán muy prolongados, ¿sí? O sea que la vida media es más larga y cuando la gente consume o come cannabinoides, los efectos son más largos que cuando se inhalan. ¿Listo? Y eso tiene que ver con la vía de administración. Nuevo usuario se dice. Porque a medida que uno consume alguna sustancia, también pasa con el cigarrillo, con el alcohol, el cuerpo va aumentando los niveles de los CYPs, ¿listo? De los CYPs. Entonces, es más fácil que el consumidor crónico tenga más CYPs, que le metabolicen más cannabis, respecto a los CYPs que puede tener un nuevo usuario. Entonces, el usuario continuo o el usuario crónico tiene más CYPs que lo metabolizan, ¿sí? Y lo otro, muchos medicamentos, y lo vamos a ver ahorita en farmacodinamia, hacen procesos de tolerancia farmacológica. Tolerancia farmacológica. Y esto es el tejido o esa es la célula. Aquí está el receptor de tipo CB1. Si el paciente fuma todos los días, todo el día, los receptores para el cannabis que se llaman CB1 en el cerebro empiezan a sufrir procesos de regulación a la baja. Y es que se le esconden al cannabis. Entonces el paciente sigue fumando, el cannabis sigue llegando a la neurona en altísimas concentraciones, pero los receptores CB1 empiezan a hacer procesos de regulación a la baja. Se borró todo. Bueno, ese receptor que estaba aquí disponible de tipo CB1 en un usuario constante crónico, después ya no va a estar. Entonces el paciente necesita o más dosis o consumir más para alcanzar los mismos efectos, porque los efectos de un medicamento o de una sustancia en parte dependen, los efectos de un medicamento o de una sustancia en parte dependen del número de receptores que estén disponibles. Y si el paciente no tiene ningún receptor disponible por fenómenos de tolerancia, entonces cada vez que fuma no lo siente igual como el que nunca ha fumado y tiene todos los CB1 ahí en la membranita disponibles. Y apenas llega, lo siente más fuerte. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esos pacientes hacen fenómenos de tolerancia. ¿Listo? Profe, pero entonces, después, digamos, un paciente que consume, pues, consumidor crónico pasa este proceso, pero después, un ejemplo, deja de consumir la sustancia 1 o 2 años y vuelve a caer, Y vuelve a vuelve a empezar con consumir. esto. Eso. Si vuelve a consumir, Digamos, los EYPs empiezan a disminuir otra vez, ¿o qué? sí. Porque Entonces, empieza con, digamos, cuando vuelve a consumir, le vuelve a pegar más rápido o así. tal cual. Entonces, si pasan 2 años, entonces es como si los CYP se devolvieran otra vez a su estado basal, ¿sí? Y los CB1 otra vez hacen una regulación a la alta y como que vuelve a un estado de equilibrio, ¿sí? Como que vuelve a un estado de equilibrio. Como cuando la gente hace gimnasio, hace ejercicio, levanta pesas
un montón de mitocondrias en el músculo, los músculos están hipertrofiados, pero si deja de hacer, se desacondicionan otra vez. Entonces lo mismo pasa con el CLP. Si tú estimulas los CLP con algo, se empiezan a expresar. Se empiezan a expresar. No de forma infinita, pero aumentan su actividad. ¿Sí? Pero si yo le quito ese estímulo, pues los CLPs vuelven a su estado basal. ¿Estamos? Muy bien. Listo. Entonces, ojo, que hay un fenómeno que es importante, que es el fenómeno de primer paso, ¿no? El efecto de primer paso, que es el metabolismo. Claro, como el medicamento se está absorbiendo, entonces el efecto de primer paso es el metabolismo del medicamento, cuando el medicamento se metaboliza antes de que llegue aquí, a la circulación sistémica. Antes de que llegue a la circulación sistémica. ¿Y dónde ocurre ese metabolismo de primer paso? En el hígado y aquí en los enterocitos. Entonces hay un dibujito un poquito más claro que es este. El paciente se toma toda la dosis, el medicamento llega completo al estómago y ese comprimido tiene un primer contacto con un CYP del enterocito que lo metaboliza un poquito. ¿Listo? Y hay otros sistemas que son sistemas de expulsión de medicamentos y uno de los más conocidos es la glicoproteína P, esta, encargadas de expulsar medicamento de la célula. Miren cómo lo saca, lo devuelve a la luz intestinal. Entonces el principio activo trata de entrar, pero la glicoproteína P lo saca, lo expulsa del interior de la célula. ¿Listo? Y lo que alcance a llegar aquí a este enterocito, el CYP lo metaboliza una parte. Entonces lo que llega al sistema, a la circulación portal, es el 30%. El 30%. ¿Vamos bien ahí? Es claro, ¿no? Y la circulación portal, que solo dejó pasar el metabolismo del primer paso, que ya está funcionando con esta glucoproteína P, con este sistema CYP. Entonces solo llega el 30% a circulación portal. Ese 30% vuelve y entra en contacto con otro CYP. Y vuelve y entra en contacto con otra glicoproteína P que coge el API o el principio activo que llegó a ese hepatocito y lo bota por un canalículo biliar para que se vaya por la bilis el medicamento. Entonces lo que finalmente llegará a la sangre es el 15% de toda la dosis. Ese es el metabolismo de primer paso. Se metabolizó un porcentaje antes de llegar a la circulación sistémica y aquí ya sale ahora sí a los tejidos. Pero ese 15% se puede volver a metabolizar después, otra vez, en otros sistemas metabólicos que tenga el cuerpo, en el pulmón, en el hígado, en la sangre. ¿Listo? Y esto es lo que sería la biodisponibilidad, que es la cantidad total de que llega a la circulación sistémica. La cantidad total, después de administrar un medicamento, y en un determinado tiempo, biodisponibilidad de este medicamento, 15%. ¿Quedó claro? Sí. Entonces, biodisponibilidad del porcentaje de la dosis del fármaco que alcanza la circulación sistémica. Muy bien. ¿Esto ya lo vimos o no? No, bro. No. Entonces, ¿qué modifica la absorción? Ya les dije las formas farmacéuticas, ¿sí? Las formas farmacéuticas. Porque hay formas farmacéuticas de liberación sostenida o liberación prolongada. Quiere decir que el principio activo se libera muy despacio. Y si el principio activo se libera muy despacio, pues se absorbe muy despacio. Entonces las formas farmacéuticas, listo. Pero hay más factores. La solubilidad del medicamento. El pK sub A del medicamento. El pK sub A del medicamento.
La concentración, la dosis, como la mayoría de medicamentos difunden a través de las membranas por difusión pasiva. Entonces, a mayor concentración, mayor difusión, es decir, a mayor dosis. La forma farmacéutica, el grado de disociación, ya vamos a explicar esto en un momentico, lo del grado de disociación. Los mecanismos de transporte. Si este medicamento necesita algún sistema especial de transporte, entonces se puede ver afectada su absorción porque ese sistema de transporte por condiciones genéticas del paciente pueden estar alterados, ¿sí? O si ese medicamento se ve afectado por estos sistemas de expulsión, por estos, como la glicoproteína P, que saca el medicamento de la célula. Se opone a que el medicamento sea absorbido. Te oímos. Digamos que las cubiertas entéricas y las grajeas, bueno, la grajea puede ser primero para proteger de algún sabor muy amargo, porque los principios activos saben muy feo. Entonces a veces cubren el principio activo con ese azúcar, esa recubierta de azúcar, para que no sepa feo. Y lo otro, la cubierta entérica es porque según el pH del sitio en donde yo ponga el principio activo, eso cambia la absorción del medicamento. Si el medicamento es un medicamento ácido, débil, se absorbe muy bien en el ácido. Pero si el medicamento es una base débil, se absorbe muy bien en medio alcalino. Entonces, la mayoría de medicamentos son ácidos débiles o bases débiles. Si los que desarrollan el medicamento saben que la molécula es un ácido débil, ellos harán todo lo posible para que el principio activo entre en contacto con el ácido del estómago, porque ahí es donde mejor se absorbe. Y eso tiene que ver con esto del pK, que ya lo vamos a ver. ¿Listo? Si ellos saben que es un medicamento básico, ellos no quieren que esa base entre en contacto con el ácido del estómago, le ponen una cubierta entérica que resiste los ácidos del estómago. Es decir, que el medicamento baja. Cubierta entérica por aquí, asumiendo que esto tiene una cubierta entérica y no se disuelve, sino que sigue derecho y se libera en las porciones por aquí, en donde el pH es un poquito más alcalino. Ahí la cubierta entérica se abre. Pero ya está del otro lado del API, o el principio activo ya pasó el pH del estómago, que era ácido. Entonces los medicamentos de carácter básico, mejor que pasen el estómago y se disuelvan un poquito más allá o se liberen más allá del estómago. ¿Listo? Pero ahorita que damos lo del pK, lo vamos a entender un poquito mejor. Entonces, los mecanismos de transporte. Bueno, hay medicamentos que se afectan por la glicoproteína P. Y de la glicoproteína P lo expulsa de la célula, lo saca. Bien, el tamaño de la molécula. Si el medicamento es muy grande, si es una proteína, si es un anticuerpo, pues no puede pasar por las uniones celulares, por el espacio que hay ahí, o no se absorbe, o no pasa por un enterocito. Si las moléculas son muy grandes, no se pueden absorber. Cuando los medicamentos son muy grandes, pues los inyectan. ¿Listo? Los anticuerpos monoclonales son inyectados porque no caben por ningún lado. Se los inyectan a los pacientes. Bien, hay que inyectarlos. La tecnología de fabricación, bueno, la forma como comprimen la tableta, cómo la envuelven, cómo la encapsulan, todo eso influye. Estos son los relacionados con el medicamento, pero hay unos relacionados con el sitio de administración, que son la superficie de absorción.
La superficie de absorción. Si un paciente tiene una cirugía gastrointestinal, en donde le resecaron estómago y medio intestino, pues la superficie de absorción es menor. Entonces, entre menos superficie de absorción por alguna patología, por algún antecedente quirúrgico, menos absorción del medicamento. La vascularización del tejido, la irrigación del tejido. Los niños, cuando nacen, tienen un tejido muscular que no es significativo, los músculos son casi que nada, y la vascularización de los músculos de los niños es poca. Es decir, que el tejido muscular de un neonato no está muy vascularizado. Si yo pongo un medicamento intramuscular en un neonato, que se puede hacer, la absorción no es tan eficiente o tan buena comparado con la absorción de alguien que tenga muy buena masa muscular. Porque un adolescente o un joven con buen tejido muscular, ese músculo está muy vascularizado. ¿Listo? Si los pacientes están en choque, están choqueados, a mí me faltó la C, y tienen una hipotensión severa, están hipotensos, la perfusión de la mucosa gástrica es muy mala. O sea, la mucosa gástrica no perfunde. Y si no perfunde, no hay buena absorción. Entonces los estados de choque, hipotensión, sepsis, interfieren con la absorción de los medicamentos, porque la irrigación sanguínea cambia. El pH del medio, bueno, los medicamentos ácidos se absorben en medio ácido, los medicamentos básicos en medios alcalinos. Mecanismo de otros fármacos. Si el paciente está tomando 2 medicamentos al tiempo, 3, 5, 8, 15 medicamentos al tiempo, pueden competir por los sitios por donde entran, ¿sí? O si un medicamento cambia el pH del medio, puede interferir con la absorción del otro. Por ejemplo, los inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol, es un medicamento que pone el pH del estómago alcalino, lo alcaliniza. Los inhibidores de bomba de protones son famosos por alcalinizar el pH del estómago. Y si el pH es alcalino, entonces los medicamentos que eran ácidos ya no se absorben igual. Y si ya no se absorben igual, la Cmax y el área bajo la curva serán menores. Y si el área bajo la curva y la Cmax es menor, los efectos cambian. ¿Estamos? Muy bien. Profe, una pregunta. Bueno, solo una, no mentiras. ¿Cuánto tiempo entonces se debe esperar, por ejemplo, cuando administramos un omeprazol o un esomeprazol a un paciente para administrar otro medicamento? El paciente va a estar con el pH del estómago alcalino todo el día, ¿no? Todo el día. Porque las bombas quedan inactivas por 24 horas o un poquito más. Las bombas de hidrogeniones. Porque el enlace que forma el omeprazol con la bomba es un enlace covalente. O sea que la inactivación es permanente. Entonces uno dice, bueno, se tomó el omeprazol y ¿cuánto tiempo después? Usualmente las guías dicen que hay que esperar 3 horas. Ojo, eso no le pasa a todos los medicamentos. No le pasa a todos. ¿Sí? Pero normalmente el tiempo de espera, si es que el IBP interfiere mucho con la absorción, 3 horas, o con cualquier antiácido, o con sucralfate, o con estos medicamentos protectores de mucosa gástrica. 3 horas. ¿Sí? Si es que se afecta mucho. ¿Listo? Si uno tiene algún medicamento particular, entonces uno va y busca efecto de los IBP, omeprazol, en la absorción de tal medicamento. Y ahí te dará una recomendación. Después de haber consumido tal medicamento, espere 2 horas para tomarse el otro. O 3 horas, o 4 horas. ¿Sí? Pero normalmente casi siempre dicen, si es un antiácido, lo ideal 3 horitas, si es que el otro medicamento se ve afectado. No todos se ven afectados por los IBP, no todos. ¿Cuáles se ven afectados? De pronto los AINES, que son ácidos,
Los medicamentos ácidos sí se ven afectados por esto, por el omeprazol y todos los de su grupo. ¿Listo? Gracias. Presencia de alimentos. La presencia de alimentos. ¿Con qué se trata la malaria? ¿Qué antimaláricos han escuchado? Bueno, los derivados de la artemisina. Bueno, ¿quién causa la malaria? Eso sí lo saben. Trypanosoma cruzi. Un zancudo. Ese es el vector. ¿Y el parásito? Plasmodium. El plasmodium. Es- El plasmodium. ¿Sí? Que vive dentro del anófeles hembra. Porque los machos nunca hacemos daño. Solo las hembras anófeles son las que transmiten el parásito. Ah, oigan. Es una enfermedad parasitaria. Entonces, plasmodium, ¿cuántas especies de plasmodium hay? Bien, 5. Plasmodium. Falciparum, vivax, ¿Eran ovales, 4? malaria. ¿Era 4? Bueno, a mí me enseñaron 4. 5. Mi profesor Herlein, uno de los mejores patólogos del mundo, me enseñó que eran 5. Pues para mí, uno de los mejores patólogos del mundo. Hay patólogos muy buenos, de hecho. 4 o 5. A ver, contémoslos. Vivax, Ovale, Falciparum. Falciparum. Y hay uno que no está en humanos. Pero Ah, no están humanos. ¿Segura? creo Podría que serlo, pero no está. sí. O sea, sí está. Podría, No, pero profe, podría. Pero no. no, No, sí está. pero no es muy frecuente. Ah, pero que no sea frecuente es otra cosa. Que puede pasar, pero no ha pasado. Ah, no, ¿segura que no ha pasado? ¿No hay ningún caso en el mundo de malaria por Nolesi? Ay, ahí sí me corcho. Pero que son 5, son 5. Y que la frecuencia de presentación sea 1 en no sé cuántos millones, bueno, pero que nunca haya pasado. Entonces, hay un medicamento para la malaria que se llama la lumefantrina. Lumefantrina. Ese medicamento en presencia de leche, leche de vaca, porque un estudiante me hizo una pregunta muy interesante. Me dijo, profe, ¿y si es leche de almendras? No tengo ni idea. ¿Sí? O si es leche de soya, no sé. Pero en leche de vaca, la concentración plasmática de lumefantrina aumenta 16 veces. Entonces la guía, o las guías, yo no sé si la guía colombiana lo mencione, pero las guías o los libros por ahí que hablan de malaria dicen que ese medicamento se recomienda darlo con leche, porque sus concentraciones plasmáticas son 16 veces más altas. Y eso es muy bueno para matar a todas las formas del plasmodium que hay por ahí. Pero la leche no siempre mejora la absorción de los medicamentos. Es más, la leche casi siempre se opone o va en contra de que los medicamentos tengan una buena absorción por la presencia del calcio, porque el calcio no deja que otros medicamentos tengan absorción. Antibióticos, medicamentos para el cáncer, ¿listo? Entonces el calcio puede estar en contra de la absorción de otros medicamentos, pero en este caso puntual, bueno, la leche mejora la absorción. Y específicamente los alimentos ricos en grasa. Entonces ahí dice, dele el alimento con grasa, el medicamento con comidas grasas para que las concentraciones sean mejores. Porque entre mayor concentración plasmática del antipalúdico o antimalárico, mejor para el paciente. ¿Sí? Entonces muchos alimentos o mejoran o empeoran la absorción. La vitamina C
mejora la absorción del hierro. Hierro. Por ahí en alguna diapositiva debe estar eso. Entonces, muchos preparados de hierro del mercado vienen sulfato ferroso más vitamina C, ácido ascórbico. No porque el paciente tenga déficit de vitamina C. ¿Qué enfermedad produce el déficit de vitamina C? Raquitismo, Anemia. ¿o no? ¿Un tipo de anemia? ¿Quién da más? La típica por déficit de vitamina C. Eso lo saben desde el colegio. Porque en el colegio no le enseñaban eso. Las vitaminas. ¿Gripa? No. Esa es gran pregunta y gran tema de investigación y controversia, ¿no? Vitamina C y gripa. Hay ensayos clínicos, hay hasta metaanálisis de eso, ¿sí? De la vitamina C, de la gripa. Pero no han podido demostrar muchas cosas. ¿Qué enfermedad causa? La anemia. ¿Qué más? Escorbuto. Ah, el escorbuto, siempre, eso es pregunta de examen de residencia. ¿Listo? Entonces la vitamina C mejora la absorción de algunos medicamentos, sobre todo las formas de hierro. Muy bien. Una vez el medicamento llega a la circulación sistémica, se tiene que distribuir. Y dice el video que la distribución es cuando el principio activo abandona este compartimento transitoriamente y se va para otros, para la grasa, para el líquido extracelular, para el líquido intracelular, para el líquido cefalorraquídeo, peritoneal, líquido sinovial, para el ojo, para la próstata. Es decir, el principio activo libera este espacio y se mete en otros. Abandona reversiblemente el compartimento central. Y los medicamentos serán liposolubles o hidrosolubles, ¿sí? Entonces los liposolubles buscan la grasa, todo lo que tenga grasa, y tratan de meterse por esos tejidos. Los fármacos liposolubles, por ejemplo, los medicamentos del sistema nervioso central son medicamentos muy liposolubles. ¿Para qué? Para que tengan un volumen de distribución alto y alcancen las neuronas y se puedan tener los efectos que uno está buscando. Y los hidrosolubles, esos manes van a, voy a borrar, querer estar en el plasma. Tienden a quedarse en el plasma. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que si un paciente tiene una infección en la sangre, ¿cómo se llama cuando un paciente tiene una bacteria en la sangre? Sepsis. Esa es la manifestación clínica. La sepsis es la manifestación clínica como tal, ¿sí? No necesariamente tiene que estar en la sangre, porque uno puede tener una sepsis de origen urinario o una sepsis de origen pulmonar. Hasta ahora está en el pulmón, hasta ahora está en el riñón. Pero, de hecho, las bacterias en la sangre también pueden dar sepsis. Bacteremia. Bacteremia. ¿Con E o con I? Y Con E. ¿Bacteriemia o bacteremia? es Bacteriemia. Con I, así. bacteriemia. Bacteriemia, ¿así? Sí, ¿cierto? Sí. Una bacteriemia. El paciente está lleno de bacterias en la sangre. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Un antibiótico liposoluble o hidrosoluble? Hidrosoluble, toda la vida. Entonces a uno le dicen, allá en la clínica, dígame cuáles son los antibióticos hidrosolubles. Dígame los liposolubles. ¿Sí? Y ya después uno se los aprende y sabe que hay medicamentos que por su solubilidad tendrán un volumen de distribución bajito y se quieren quedar en el plasma, y otros son más liposolubles y se meten hasta en la próstata. Entonces, en el caso de bacteriemias, se prefieren antibióticos con poco volumen de distribución. Ojo, el volumen de distribución no solo depende de su solubilidad. Ya vamos a ver que hay otras variables que influyen en qué tanto se distribuyen los principios activos por los tejidos.
Y la siguiente pregunta, si el paciente tiene una infección de piel y tejidos blandos, piel, tejido blando y tejido celular subcutáneo, grasa y todo eso, ¿ustedes qué buscan? Un hidrosoluble, Liposolubles. Ectópico. Liposolubles. liposoluble y hasta tópicos y cogen una gasa, una compresa y la untan de algún antibiótico tópico y se lo ponen ahí para mejorar la penetración del antibiótico. Entonces, dependiendo de la condición clínica, pues uno también dice, no, pues yo prefiero un antibiótico que tenga un volumen de distribución alto, que pueda llegar a la grasa, que pueda llegar al músculo, que se concentre muy bien en la vejiga o que penetre el riñón, o si es una prostatitis, que penetre muy bien a la próstata, o que si es una infección bronquial, pues tiene que ser un antibiótico que no se me quede en el plasma, sino que penetre los bronquios y el líquido bronquial y las secreciones respiratorias, porque ahí es donde están los microorganismos, ¿sí? Si es una meningitis, líquido cefalorraquídeo, bueno, el antibiótico tiene que alcanzar el líquido cefalorraquídeo, porque si no llega, pues ¿qué sentido tiene poner un antibiótico que no penetra el cerebro? Ninguna. En el caso de una meningitis, ¿sí? Eso es fundamental en la práctica clínica, porque, por ejemplo, hay infecciones por hongos, cándida, y hay candidiasis cerebral. Entonces, el cerebro está lleno de hongos, el cerebro está lleno de hongos, y hay diferentes antifúngicos, diferentes medicamentos para tratar eso en el cerebro. Antifúngicos. Los más conocidos, o pueden ser muchos conocidos, pero todo médico conoce los azoles y todos los médicos conocen las equinocandinas. Y todo el mundo sabe que las equinocandinas no penetran muy bien al cerebro. Entonces, utilizar una equinocandina, después nos aprendemos los nombres, utilizar una equinocandina no es muy razonable cuando el paciente tiene una candidiasis cerebral, ¿sí? No tiene mucho sentido. Pero los azoles, esos sí que penetran el cerebro. Entonces, un médico dirá, pues yo prefiero darle fluconazol, el mismo que se usa para las infecciones vaginales, para las vaginitis, pero inyectado por vía endovenosa y llega bien al cerebro. ¿Estamos? Entonces, todo esto de la distribución de los fármacos nos puede ayudar a tomar algunas decisiones clínicas, ¿sí? Clínicas. Bien. La distribución de los medicamentos depende no solo de la solubilidad, sino también de la unión a proteínas plasmáticas. Entonces, asumiendo que esto es la proteína del plasma, la albúmina, y esto es el principio activo, si mucha fracción de medicamento, si mucha fracción de medicamento está unido a la albúmina, toda esa fracción unida a albúmina no podrá escapar del plasma. Se queda en el plasma. Solo escapará del plasma la fracción libre, que sea liposoluble, que tenga un volumen de distribución elevado y que su tamaño sea pequeñito. ¿Listo? ¿Estamos? Muy bien. ¿Preguntas? Si los pacientes están desnutridos, tienen menos albúmina o menos proteínas plasmáticas, porque recuerden que hay medicamentos que se unen mucho a las proteínas del plasma. Entonces aumenta la fracción libre del medicamento, hay más fracción libre. Y si hay más fracción libre, la farmacocinética cambia. ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas, muchachos? Por el momento no, profe. Por el momento no. Bien. Ahora, entonces, teniendo en cuenta todas las variables del volumen de distribución, que es el tamaño de la molécula, la unión a proteínas, la solubilidad, los mecanismos de transporte. Obviamente, la patología del paciente. Si el paciente tiene una falla cardíaca, el corazón no funciona, el principio activo no se moviliza por la circulación sistémica y no alcanza ningún tejido. Entonces, tener falla cardíaca
dificulta la distribución de los fármacos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el volumen de distribución? Volumen de líquido en el que aparentemente se ha disuelto el principio activo. Es un parámetro farmacocinético porque estamos hablando de absorción, distribución, metabolismo. Entonces, es un parámetro farmacocinético que relaciona la dosis que le di al paciente sobre la concentración plasmática alcanzada. ¿Bien? ¿Estamos? Ahorita les pongo un ejemplo de un volumen de distribución. Todo modifica la distribución del fármaco. La solubilidad, la unión a proteínas, las condiciones del paciente, la falla cardíaca, la falla renal, la falla hepática, ¿sí? Tener anemia, el volumen circulante efectivo, estar en embarazo, tener más agua, tener más grasa, un adulto mayor tiene mucha grasa y poco músculo, menos agua, todo eso influye, ¿sí? Unión a proteínas, tamaño de la molécula, el porcentaje de ionización, ya lo vamos a ver, la liposolubilidad, flujo, gasto. Entonces, ese es el volumen de distribución. ¿Qué es importante del volumen de distribución, estimados? Y ya les pongo otra presentación que voy a tener por ahí. Es que los medicamentos que tengan un volumen de distribución de 0,6 litros por kilo hacia arriba, o sea, más de 0,6 litros por kilo, son medicamentos con un volumen de distribución alto. Es decir, que alcanza muchos tejidos el medicamento. Todo el cuerpo. Casi que todos los compartimentos del cuerpo. ¿Sí? Cuando tienen un volumen de distribución por arriba de 0,6 litros por kilo. Entonces uno puede entrar a buscar los volúmenes de distribución de los medicamentos. ¿Sí? Ahí está. Volumen de distribución de la warfarina. El volumen de distribución es 0,1 litro por kilo. ¿Eso es mucho o poquito según lo que les acabo de decir? Poquito. Poquito, poquito. ¿Sí? Y es mucho si fuera 0,6 litros por kilo. Busquemos uno que tenga un volumen de distribución elevado. Entonces uno se devuelve aquí. ¿Será que la digoxina ya la quitaron o qué? Digoxina. Digoxina, la digoxina. Volumen de distribución de la digoxina. 500 litros. Eso es mucho. Eso es mucho. ¿Sí? Y así con cada uno de los medicamentos que uno quiera utilizar. Entonces, pregunta la fluoxetina, que es un antidepresivo. ¿Ustedes creen que tiene un volumen de distribución bajo, alto, más o menos? Fluoxetina. ¿Están viendo la Pues pantalla? es un antidepresivo, me imagino que solamente debe ir a un lugar específico, ¿A cuál? al cerebro. Al cerebro. Pero para llegar al Entonces, cerebro, pues lo que Debe digo, ser alto. no sé si el hecho de que tenga un lugar específico al que tiene que ir hace que tenga un volumen de distribución más bajo o mayor. Pero se metaboliza en el hígado primero, ¿no? puede que sí o puede que no. No todos los medicamentos se metabolizan siempre. No todos. Puede que sí. Pero asumiendo que se metabolizó. Vean este volumen de distribución. 42 litros por kilo. ¿Mucho o poquito? Mucho. Muy alto. Porque yo necesito que el medicamento salga de este espacio. Salga aquí. Aquí es donde llegó al plasma. Porque el paciente se lo tomó y primero llegó ahí. Pero necesito que salga de ese espacio y se meta al sistema nervioso, que es un montón de lípidos, y que llegue hasta allá, para que el paciente se le quite la depresión. Supuestamente. Pero si el medicamento no abandona la sangre, nunca llegará al cerebro. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas? O sea que los antibióticos tienen un volumen de distribución menor. Ok. Depende.
Aunque ¿Para está qué quieres el buscando, antibiótico? no, pues está buscando la oxacilina y no dice que no está disponible. ¿No disponible qué? ¿El De, volumen de distribución de la ajá, OXA? ujú, sí, ¿Lo buscaste en esta página o cuál? sí, la acabo de buscar y no, ¿Y qué dice? ¿No sale nada? no disponible. ¿No lo calcularon o qué? Qué tristeza estas páginas. Todas mal hechas. No disponible. ¿Listo? No disponible. Si lo encuentras ahí como no disponible, entonces ¿tú qué haces? Ir a a otra fuente, ¿no? ¿Qué tal si aparezca en otra página? Busquémoslo en otra página. La ampicilina tampoco sale. Volumen de distribución de la OXA. Aquí está la ficha técnica. No sé cuál será ahí. Bueno, amoxiclavulanato, que es la prima hermana de la ampicilina. El volumen de distribución aparente es 0,4 litros por kilo. Eso es Muy bajo, no tan bajito ya, bajo. más o menos, porque casi alcanza el 0,6 litros por kilo. Casi lo logra, 0,6 litros por kilo. ¿Sí? Y ya vamos a ver de dónde viene todo ese número y cuando es alto y cuando es bajito, muy bajito, pero 0,6 alto. 0,6 es alto. ¿Listo? Oye, el de la OXA, mañana les digo cuánto es el de la OXA porque seguro que alguien ya se sentó a calcular el volumen de distribución de la oxacilina. ¿Sí? En algún estudio farmacocinético debe estar cuánto es el volumen de ese medicamento. De pronto aquí este nos da algunos indicios de cuánto sería el volumen de distribución de la OXA. ¿Listo? Pero conociendo ese dato más o menos uno sabe si el medicamento se queda en la sangre, se va a la grasa, se va al intersticio, se va al cerebro, se va a todos los tejidos. Bien, Pues, eso en cuanto más o menos cuánto es el volumen de distribución que necesita un fármaco para dirigirse hacia todos los tejidos. 0,6, teóricamente, 0,6 litros por kilo. Si un Pero medicamento, entonces los que tienen tanto como la que usted mostró que tenía 500, ¿por qué? porque son APIs, y ya lo vamos a ver, o principios activos, que se concentran en algunos tejidos como el corazón. Es decir, que inundan algún tejido, pero pueden inundar todos los demás tejidos. Y por eso el volumen de distribución, no se los dije, es un volumen aparente. Se dice que es aparente porque es un volumen teórico. Porque hay un medicamento que tiene un volumen de distribución de 500 litros, pero ningún ser humano tiene 500 litros de agua para distribuir todo ese principio activo. Entonces ese volumen es aparente, es teórico. ¿Sí? Teóricamente o aparentemente el principio activo quedó distribuido en toda esta cantidad, en 500 litros. Pero sabemos que una persona promedio tiene 40 litros de agua. ¿Bien? Bueno, ya lo explicamos con un ejemplo que tengo más adelante por ahí. Ahora, el medicamento. Una vez se empieza a distribuir, acuérdense que todas las fases ocurren al tiempo, todo va ocurriendo al tiempo. Se tienen que metabolizar, se tienen que metabolizar. Todos los medicamentos se metabolizan por dos reacciones principales. Las reacciones de fase 1 y las de fase 2. Las reacciones de fase 1 las realiza el sistema P450, que es el mismo sistema CYP, o el sistema CYP pertenece a ese sistema microsomal P450, que ocurre en el citosol, en las mitocondrias, ¿listo? Ocurre en las células. Y este sistema lo que hace es oxidar, reducir e hidrolizar a los principios activos. Entonces, muchos medicamentos se metabolizan por fase 1, fase 1. Y muchos medicamentos se metabolizan por fase 2. Pero las reacciones de fase 2, metabolismo de fase 2, son reacciones de conjugación, acuérdense, conjugación. Y es que está la molécula y una enzima le pega otro compuesto por aquí, se lo pega, se lo adiciona, le pega algún ácido. Entonces lo conjuga y aparece una nueva molécula. Porque la molécula original era esta, el principio activo. Pero una enzima la conjugó con algo más que normalmente son ácidos.
y al conjugarlo aparece una molécula diferente a lo que era el principio activo. Y normalmente los ácidos con los que se conjugan los principios activos son el ácido glucurónico, el ácido sulfúrico y el ácido acético. Si la conjugación es con ácido glucurónico, será una glucoronidación. Si la conjugación ocurre con ácido sulfúrico, será una sulfatación. Y si ocurre con ácido acético, será una acetilación. ¿Quedó claro? Bien. Sí. Entonces les voy a poner un ejemplo de uno cuando ve esto en la práctica clínica, ¿no? Aquí uno lo ve. Entonces el paciente se toma un acetaminofén. Esta es la estructura del acetaminofén. Y el acetaminofén sufre un proceso de sulfatación en un 30%. Un proceso de glucoronidación en un 55%. O sea que el acetaminofén casi en su totalidad, porque si yo sumo 55 con 30, pues 85% del acetaminofén se metaboliza por una reacción de fase 1 o 2. 2. Entonces, casi todo el acetaminofén se metaboliza por fase 2. Pero lo que me queda, que es 15% por metabolizar, ¿sí? O el 15% está disponible para que algo le pase. Una parte de este 15% se va por una reacción en el citocromo, en el P450. Pero eso es poquito, vea, menos del 20 o menos del 15% se metaboliza por un CYP, Y cuando ese pequeño porcentaje del acetaminofén se metaboliza por un CYP, que es el 2E1, son muchos CYPs, pero el acetaminofén pasa por ahí, aparece este metabolito, que ya no es acetaminofén, Y este metabolito es el responsable de la muerte hepática por acetaminofén, de que los hepatocitos se mueran cuando uno tiene una sobredosis por acetaminofén. Sobredosis por acetaminofén. ¿Por qué? Porque de la reacción de fase 1 por el CYP aparece un metabolito que es muy tóxico para el hepatocito y se mueren los hepatocitos. Por eso el acetaminofén hace falla hepática. ¿Listo? Entonces habrá medicamentos que se metabolizan en su mayoría por fase 1, por fase 2, 50-50, o habrá medicamentos que no sufren ni fase 1 ni fase 2. Se eliminan cómo se administran, tal cual. Muy bien, estamos claros, ¿no? Bueno, me alegra, muchachos, que todo esté quedando claro. ¿Pregunta parcial? No, pues cuando veamos ya los principios activos, yo le pregunto, ¿dónde se metaboliza la warfarina? Usted me tiene que decir, en el hígado. ¿Dónde se metaboliza la morfina? A través de una reacción por CYPs y otro poquito por una UGT, que es una glucoronidación. Pero cuando los vayamos viendo por ahí. Pero lo que tiene que saber para el parcial es que las reacciones de fase 1 son estas. Y quien las hace es este sistema. Y que las reacciones de fase 2 son estas de conjugación. Y que lo que ocurre es esto. Glucoronidación, sulfatación o acetilación. Lo que les acabo de mostrar del acetaminofén. Y el principal objetivo de que eso ocurra, de que esas reacciones de fase 1 y fase 2 ocurran, es que los principios activos se vuelvan más hidrosolubles. Que sean moléculas con tilde, más polares. Porque entre más polares sean, son más hidrosolubles y más fácilmente se pueden aclarar por el riñón.
o por algún sistema. ¿Listo? Pero, el metabolismo de fármacos tiene más objetivos, tiene más. No solo es convertirlas a moléculas más hidrosolubles. También puede ser esto. Coger un profármaco y convertirlo a un principio activo. Entonces, algunos medicamentos vienen como profármacos, es decir, principios inactivos. Pero cuando pasan por algún sistema enzimático, se metaboliza el principio inactivo, que era todo esto, y aparecen los principios activos, que son estos de este lado. Pregunta. ¿La planta del cannabis tiene principios activos o profármacos que tienen que activarse? Pues como usted dijo ahora, ya se tiene que metabolizar y una vez que se metabolizan es que hacen el efecto, ¿no? No necesariamente. Entonces no sé. ¿Qué activa los cannabinoides? ¿Qué los activa? Una enzima. El ácido No. glucoriónico. El calor. Por eso se lo fuman o por eso lo calientan en una estufa y se lo comen. Porque hay que calentarlos. ¿Listo? Para que pasen a su forma activa. ¿Bien? La combustión. Hay que calentarlos. ¿Listo? ¿Tiene principios activos? Sí, pero hay que calentarlos. Ah, ¿Bien? pero entonces también se considera un profármaco. O solo. Puede tener profármacos. ¿Listo? Puede tener Listo, profármacos. o sea que no solamente lo que pasa en el cuerpo, así tengan un cambio antes de. Así tengan un cambio antes de, pero se tienen que calentar antes de. Hay que hacer un proceso de combustión. Si no, no pasan a la forma intoxicante. Por eso se lo fuman o por eso lo calientan en una estufa. Y sabiendo eso, la industria farmacéutica lo que hace es que ponen el principio activo ya en su forma activa. ¿Listo? En su forma activa. De estos hablamos de cannabis. Yo por ahí tengo una clase de cannabis medicinal. Aunque yo esperaría que lo vieran en terapias alternativas, ¿no? ¿No lo ven? O en la electiva de toxicología. Pero el calor es muy importante para activar a los cannabinoides. El calor. ¿Listo? Entonces, segundo objetivo del metabolismo de los fármacos. Coger un profármaco, algo que está inactivo y activarlo. ¿Listo? ¿Qué me modifica el metabolismo de los medicamentos? Todo. La edad, ser niño, ser viejo, ser mujer, ser hombre, los genes, hacer ejercicio, el sol, fumar, comer carne, ser vegano, ser vegetariano, tomar leche, no tomar leche, tomar trago, hacer todo. La dieta, enfermedades. ¿Listo? Si tengo cirrosis, si tengo desnutrición, si estoy quemado, si tengo alguna deficiencia enzimática, todo interfiere con el metabolismo de los medicamentos. ¿Listo? Y el problema es que si el medicamento no se metaboliza bien, asumiendo que esta sea una ventana terapéutica de cualquier medicamento, si el principio activo no se metaboliza bien, las concentraciones pueden ser muy altas. O si el principio activo se metaboliza muy rápido, las concentraciones pueden ser muy bajitas y nunca estar en la ventana terapéutica. O estar por arriba o estar por abajo. Me la paso intoxicado o me la paso enfermo porque el medicamento no me funciona. Porque soy un metabolizador rápido de medicamentos. Eso está definido por la genética. Bien. Y una vez el medicamento se metaboliza y apareció una nueva molécula, pues ya tiene que salir completamente del cuerpo. Entonces viene la fase de excreción y eliminación. Entonces, el órgano que más excreta metabolitos después de un metabolismo del fármaco es el riñón. Es el que más, pero no es el único. También participa el hígado, la saliva, las lágrimas, el sudor, pero el riñón es el que más. Entonces recuerden que el riñón tiene 3 funciones muy importantes.
que es el filtrado glomerular, la secreción tubular y la reabsorción tubular. ¿Listo? Este mecanismo de reabsorción tubular dio origen a los medicamentos más famosos que hay hoy en día para la falla cardíaca y para la falla renal, que son los ISGLT2, que de pronto los han escuchado por ahí, ¿no? ISGLT2. ¿Sí los han escuchado, no? Porque como toda la glucosa que aparece en el túbulo se reabsorbe, entonces dijeron, pues hagamos un inhibidor del transportador sodio-glucosa de tipo 2 que está en el túbulo. El Inhibamos. Ozempic, ¿no? No, el Ozempic es diferente. El Ozempic es un GLP-1. Las EPA. Las EPA, las DAPA, las CANA, ¿listo? Las gliflosinas. Entonces, conocer este mecanismo de reabsorción tubular, pues cambió la historia de la medicina y pues ahora con los ISGLT2 ni se diga, porque sirven para diabetes, para falla cardíaca, para falla renal, mejor dicho, son la última Coca-Cola del desierto, ¿listo? Entonces, ojo, que algunas sustancias, algunos medicamentos o algunas sustancias endógenas como la glucosa pueden sufrir procesos de reabsorción tubular, ¿listo? ¿Quiénes se reabsorben? Los liposolubles, los que están a favor de un gradiente y dependiendo del pH de la orina. Este pH de la orina es muy importante, porque cuando los pacientes están intoxicados por algún ácido, algún medicamento ácido, como ácido acetil salicílico, que es la aspirina, alcalinizar la orina, ponerla alcalina a punta de bicarbonato, hace que este ácido acetil salicílico que tiene el paciente en sobredosis y muy enfermo, entonces esta alcalinización con bicarbonato, este cambio de pH, hace que este ácido ya no se pueda reabsorber. ¿Listo? Entonces conocer esto de la alcalinización y el pH de la orina y el mecanismo de reabsorción tubular, pues permite que en la toxicología se utilicen estrategias como la alcalinización de la orina para eliminar más rápido el principio activo para que no se siga reabsorbiendo, porque está en el túbulo y vuelve y entra y sale el túbulo y vuelve y entra, pues, ¿cuándo se le acaba la intoxicación al paciente? Nunca. Y la vida media se prolonga más, porque si se reabsorbe todo el tiempo. Bien, listo. Entonces tengan en cuenta lo de la reabsorción tubular. Muchos medicamentos sufren un proceso de filtrado glomerular. ¿Cuáles? Los que pesan poquito, bajo peso molecular. Los que son hidrosolubles y los que no están unidos a proteínas plasmáticas se pueden filtrar para que se pierdan por ahí, definitivamente. Y muchos otros medicamentos van a sufrir, no solo medicamentos, muchachos, sustancias endógenas o del metabolismo de las purinas. ¿Vea? Muchos medicamentos van a sufrir secreción tubular. Es que no salen por el filtro, no salen por el glomérulo, sino que salen porque el túbulo los está secretando a la luz. ¿Sí? Y esa secreción tubular depende de unos transportadores que están en las células tubulares, que son conocidos como los OAT y los OTC, en el caso del túbulo renal. Pero el hígado también tiene transportadores, así de este tipo, que participan en procesos de secreción, pero secreción hepática. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, muchos medicamentos salen por el túbulo, por estos transportadores. Un ejemplo, la hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida sale por un transportador de estos. ¿Vamos bien? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? No, profe. No, profe. Entonces, los OAT están localizados en el túbulo contorneado proximal. Si esos OAT, estas proteínas transportadoras, están ocupadas con otras sustancias, porque yo le estoy dando hidroclorotiazida y 50 medicamentos más al paciente,
y esos otros medicamentos ocupan esos transportadores, pues la hidroclorotiazida no puede salir por secreción tubular y se quedará en el plasma. Pero yo necesito que la hidroclorotiazida salga al túbulo para que haga el mecanismo de acción. Porque si nunca sale, el medicamento nunca funciona. ¿Listo? Sí, señor. Y el aclaramiento, que bueno, no hay que definir qué es el aclaramiento porque en fisiología ya lo vieron y ya saben qué es el aclaramiento, ¿no? ¿Qué volumen queda libre de algo por unidad de tiempo? Entonces, a medida que pasa el plasma por ese órgano, se van aclarando las sustancias. El plasma va quedando libre, va quedando libre. ¿Sí? Quiere decir, en este caso, que por cada minuto, 125 mililitros de plasma quedarán libres de algo. Si estamos asumiendo alguna sustancia con este aclaramiento, con esa velocidad o esa tasa de aclaramiento. ¿Bien? Muy bien. Y al final, cuando uno resume o recoge todos esos parámetros, pues hay una definición adicional que es vida media, que es el tiempo que se necesita. Tiempo de vida media. El tiempo que se necesita para que la concentración del principio activo disminuya a la mitad. Disminuya a la mitad. ¿Sí? Entonces, si uno tiene esta concentración en este tiempo dado, entonces necesito un tiempo para que esta concentración disminuya a su mitad, dado un número de horas. Entonces, los medicamentos todos tienen una vida media. 2 horas, 6 horas, 15 horas, 20 horas, una semana, 3 meses. ¿Sí? La cloroquina tiene una vida media de 3 meses. Quiere decir que para que disminuyan sus concentraciones plasmáticas a la mitad, tiene que pasar un montón de días. ¿Listo? ¿Todos tienen claro lo que es la vida media? Y habrá medicamentos de vida media larga y medicamentos de vida media corta. Cuando la vida media es muy cortica, yo tengo que dar dosis muy repetidas, intervalos de dosificación o la dosis muy seguida. Si la vida media es muy larga, yo tengo que dar dosis muy espaciadas. Una dosis al día, o una dosis cada 48 horas, o una dosis cada 3 semanas. Cuando los medicamentos tienen vidas medias largas, una dosis cada 3 semanas. ¿Te oímos? Profe, pues yo ayer estaba viendo la El vida video. media de la cefalexina y decía que duraba como entre 45 minutos a 70 y algo de minutos, dependiendo si estaban ayunas o comiendo, etcétera. Pero Sí, pues es un antibiótico que recetan, digamos, cada 6, 8 horas. ¿Por sí. qué entonces? Entonces, tu pregunta es, ¿por qué una vida media tan cortica y por qué se administra Sí, durante con tanto un tiempo? tiempo tan largo, sí. Qué pregunta tan buena. Muy buena pregunta. Porque cuando uno tiene la bacteria, esas bacterias tienen unas enzimas que ustedes conocen como las PBP, ¿cierto? Asumiendo que esa es la pared. Las PBP, las proteínas de una penicilina. Entonces llega la cefalexina, primero a la sangre. Después de que llega a la sangre, se tiene que distribuir para encontrarse con las PBP, que son las que tienen la bacteria en donde esté metida. Y una vez se encuentra con la PBP, forma un enlace covalente con la PBP. Es decir, que el antibiótico se une con la enzima PBP, que es una transpeptidasa, y no la suelta de ahí en adelante. No la suelta de ahí en adelante. Entonces, el dato que tú dices, no, es que la cefalexina, y eso pasa mucho, es que algún medicamento tiene una vida media corta en sangre. Esto es vida media plasmática. Entonces, dicen 2 horas o 40 minutos. En 40 minutos la cefalexina ya va por abajo, pero en la sangre. Pero ¿y en la bacteria?
¿Cuánto es el tiempo de unión de la cefalexina sobre la PVP? Si el enlace es covalente, los enlaces covalentes son difíciles de romper. Son enlaces de alta energía. Entonces el mecanismo de acción permanece, el de la cefalexina, sobre su sitio blanco, a pesar de las concentraciones plasmáticas bajas que uno pueda tener de antibiótico. ¿Sí me di a entender o no? Sí, profe, ya. ¿Sí? Lo mismo le pasa al omeprazol. Lo mismo le pasa al omeprazol. El omeprazol tiene una vida media cortica, una vida media plasmática cortica, 1 hora, 2 horas. Después de 2 horas, la concentración de omeprazol en sangre ya es muy bajita. Pero cuando el omeprazol llega a su sitio de unión, que son los enterocitos o las bombas de protones, asumiendo que todas estas son las bombas, el omeprazol inhibe todo esto. De forma covalente, el enlace es covalente, entonces las inhibe de forma permanente. Por eso, así el omeprazol tenga una vida media de 2 horas, los pacientes normalmente se la toman cada 24 horas, porque las bombas quedan inactivas por la unión tan fuerte que hay entre el principio activo y el receptor. Así la concentración en plasma ya esté por aquí abajo, pero lo que importa es cuánto dura la unión entre el principio activo y el receptor. Y si es un enlace covalente, dura mucho tiempo. ¿Listo? Listo, profe. Bien. Muy bien, muchachos. Y hay una definición más que es importante, que es el estado estacionario. El estado estacionario es después de dosis repetidas, de varias dosis, se alcanza un estado de equilibrio. El video se los dice, en donde lo que entra es igual a lo que sale. Lo que entra es la misma concentración que sale. Si todas las variables permanecen iguales, ¿no? La dosis, el intervalo de dosificación, el paciente pesa lo mismo, come lo mismo. Porque si el paciente tiene ese estado estacionario, esas concentraciones, y le da una falla renal, y ya no aclara, pues el estado estacionario ahora me queda por allá arriba. O si el paciente tenía este estado estacionario y empieza a consumir de un medicamento, este es el estado estacionario de un medicamento llamado medicamento A, y empieza a consumir otro medicamento. Y el otro medicamento es un potenciador de los CYPs. Y ese CYP metabolizaba a este A. Entonces, cuando hay más CYP por culpa del otro medicamento, pues las concentraciones ahora serán más bajitas. Entonces, el estado estacionario o sube o baja, dependiendo de todas las variables que hemos visto. Pero el estado estacionario es una concentración en equilibrio que se mantiene. Lo que sale es igual a lo que entra. ¿Sí? Igualito. Y uno necesita, más o menos, de 5 a 7 vidas medias para llegar al estado estacionario, para llegar a esa concentración promedio de estado estacionario. ¿Es claro? Cuando las dosis son repetidas, una dosis, 2 dosis, 3 dosis, 4 dosis, 5 dosis, 6 dosis. Dime. Sí, puedes repetir, por favor, otra vez. Entonces, las curvas que habíamos visto antes de concentración plasmática versus tiempo eran curvas de una sola dosis. Una y chao. Entró y se fue. Pero las enfermedades crónicas requieren de terapias crónicas de todos los días. Entonces los pacientes no solo hacen una toma diaria. O pueden hacer una diaria, pero todos los días a las 6 de la mañana. Primera dosis a las 6 de la mañana. Segunda dosis del martes a las 6 de la mañana. Tercera dosis. Cuarta dosis. Entonces, cuando tú tienes 5 vidas medias, de 5 a 7 vidas medias del principio activo que están usando, si uno multiplica la vida media por 5, por 6 o por 7,
ese número de horas, más o menos, te estará diciendo que tú ya llegaste a este pedacito, que es el estado estacionario, que es lo que entra al cuerpo es igual a lo que está saliendo. Lo que entra es igual a lo que sale cuando alcanzas el estado estacionario. Y ese estado estacionario lo alcanzas entre 5 a 7 vidas medias del medicamento. Si yo te digo que un medicamento tiene una vida media de 12 horas, lo que estamos diciendo es, de entrada uno dice, quiere decir que después de 12 horas la concentración plasmática va por la mitad. Listo, esa es la vida media. Y así se define. Pero si el paciente no solo se toma una, sino otra y otra y otra dosis, ¿cuánto tiempo, en cuántas horas vas a estar en el estado estacionario para ese medicamento? 36. Entonces, si utilizas el 5, 12 por 5, ¿cuánto es? 60. Entonces, en 60 horas ya estarán llegando al estado estacionario. Si es que el medicamento tiene esta vida media. Pero hay medicamentos que tienen vidas medias de 24 horas. ¿En cuántos días van a llegar al estado estacionario con un medicamento que tiene 24 horas? 5 días. En 5 días o más o menos en una semana. Entonces, cuando los medicamentos tienen vidas medias un poquito más prolongadas, uno se demora más en llegar al estado estacionario. Que supuestamente ahí ya estamos en la ventana terapéutica todo el tiempo y en equilibrio. De ahí en adelante, mientras se los siga tomando, ojo, y todas las variables sean constantes. Porque si el paciente hace una falla renal, esa gráfica queda más arriba. Porque ya no aclara igual. Si el paciente se toma otro medicamento que es inductor de CYP, esa concentración puede bajar, porque los CYPs están más activos. O sea que las variables ya no son constantes. ¿Sí es claro? ¿Sí? Sí. ¿Seguros? Todo bien, no pasa nada, no pasa nada. Ya tenemos claro lo que es. Espera, yo tengo otra presentación de esto. ¿O esta era la misma? No es esta. Profe, una pregunta, qué pena. Hágale. Es que no entendí una parte. Si el paciente entonces está en falla renal, ¿cómo hace para expulsar el medicamento? Hay que ajustar la dosis a lo que aclare. Entonces, como está en falla renal, tú le bajas la dosis. Porque como aclara menos, entonces le bajas la dosis el 50% o el 75%. O ya no se la das cada 12 horas, sino que se la das cada 24 horas. Ah, bueno, gracias. ¿Sí? Entonces, para cada medicamento, tú buscas una guía. Hágale, ya lo aclaramos. ¿Sí? Entonces, mire, dosis renales, y de eso hay libros y guías de lo que ustedes quieran. Entonces, escojamos un principio activo, ampicilina. Es ampicilina. Dosis usuales, y aquí nos dicen, oh, si el paciente aclara por arriba de 50, porque la tasa de filtración es 50, la dosis es la misma. Pero si el paciente aclara menos de 10 mililitros por minuto, la dosis de la amoxicilina o el medicamento que sea, normalmente es cada 6 horas, cada 8. Pero como aclara menos, entonces ahora será cada 12 o cada 24. Hay que espaciar la dosificación. Porque si yo no hago ese ajuste, entonces el estado estacionario se me sube y el paciente se me intoxica por el antibiótico que sea, o por el medicamento
No sé, el que quieras escoger. ¿Cuál quieren escoger? Busquemos uno bien venenoso. Por ejemplo, la metformina, que es tan famosa. Todo el mundo sabe que la metformina no se usa cuando la tasa de filtración está por abajo de 30, ¿sí? Entonces, la dosis usual son 850 por cada dosis, más o menos, máximo serán 2000 al día, 2500 por día, ¿sí? Pero aquí dice que está contraindicada si la creatinina está por arriba de 1.5, que más o menos eso es. Si el paciente filtra menos de 30, no sé si por ahí lo diga, no se puede utilizar. Ya está contraindicado, ¿sí? Entonces, dosis renal, úsela mientras la tasa de filtración esté por arriba de 30. Una vez esté por abajo de 30, prohibido usar metformina. Prohibido usar la metformina. ¿Bien? Entonces tú ajustas la dosis porque la bajas, o lo que ajustas es el intervalo. Le dejas la misma dosis, pero le cambias el intervalo. 500 ya no cada 12, sino que 500 cada 48 horas. Y con eso el estado estacionario se mantiene en ese nivel, así la tasa de filtración haya caído. Listo. Quedó resuelto, ¿no, estimada? Lo de qué hacer si el paciente tiene falla renal. Sí, ¿Bien? sí, señor, gracias. Eso. Ahora, el estado estacionario. Esto es una dosis única de medicamento. Viene la fase de absorción, la Cmax, todo el área bajo la curva, se metaboliza, se distribuye, se vuelve más polar, sale por el riñón y se elimina del todo. Pero las enfermedades crónicas no se tratan con dosis únicas, usualmente, sino con dosis múltiples, con muchas dosis. Entonces, cuando yo empiezo a repetir dosis, entonces esa gran curva que veíamos así toda grandota, pues empiezan a volver curvas más chiquiticas, porque como son más dosis, entonces esto es una dosis. Aquí viene la absorción, alcanzó una Cmax, viene una vida media y sale un poquito. Pero justo cuando la concentración cayó aquí en plasma, porque el medicamento se distribuyó, se metabolizó, se aclaró, ¡pum! El paciente se toma otra dosis. Entonces, al tomarse otra dosis, aumenta la concentración de forma, digamos que va aumentando de forma acumulativa, ¿sí? Porque el paciente sigue acumulando más dosis. Entonces, otra dosis más de el mismo medicamento, la misma dosis. Tercera dosis, vuelve y se absorbe el medicamento, alcanza la Cmax y una parte se elimina, porque siempre habrá eliminación del fármaco. Otra dosis, sale un poquito, otra dosis, sale un poquito, hasta que el cuerpo llega a un estado de equilibrio, que básicamente es que las concentraciones en los compartimentos en donde está el principio activo son iguales. Un estado de equilibrio. Quiere decir que cuando el paciente siga tomando la misma dosis todos los días, como ya todos los compartimentos están ocupados por principio activo y decíamos que una de las principales características por la cual los medicamentos difunden a los tejidos es por gradiente, pero si ya todos los compartimentos están ocupados, entonces los gradientes pues ya no permiten que el medicamento se siga distribuyendo. Entonces si alcanza un estado de equilibrio, en donde lo que está entrando al plasma es igual a lo que está saliendo. Lo que entra es igual a lo que sale. Ese es el estado estacionario, un estado de equilibrio en donde lo que se absorbe de medicamento, lo que entra al plasma, es igualito a lo que está saliendo. Porque como es un equilibrio, pues tiene que haber coherencia entre la entrada y la salida para mantener concentraciones estables. Si todas las variables son constantes, bueno, o si todos los determinantes son constantes, porque no tiene sentido decir que todas las variables sean constantes. Se llaman variables porque varían en el tiempo. Si todos los determinantes son constantes, la misma dosis, la misma cantidad de agua, la misma forma farmacéutica, el paciente tiene el mismo peso, la misma función renal todos los días, la misma función hepática, el mismo nivel de albúmina. Entonces, llegar a este estado estacionario tarda 5 a 7 vidas medias. Lo que yo me demoro en llegar ahí, a ese estado, son 5 a 7 vidas medias de ese principio activo. Todos los principios activos tienen vidas medias diferentes. El acetaminofén tiene una vida media,
el ibuprofeno tiene otra vida media, la ampicilina tiene otra vida media, la warfarina otra, las insulinas otra, todos tienen vidas medias diferentes. Entonces, si uno sabe que la vida media de un medicamento es de 12 horas, uno sabe que 12 por 5 es 60, más o menos en 60 horas, desde que el paciente se empezó a tomar el medicamento. 60 horas después, yo ya estoy en el estado estacionario. Y ya estoy en la ventana terapéutica y lo ideal es que el paciente se mantenga esas concentraciones de ahí en adelante. Pero un cambio en los determinantes de la farmacocinética pueden cambiar esas concentraciones. Si el paciente aclara menos, el estado estacionario se sube. O si el paciente metió a su terapia o a su manejo otro principio activo, que era un potenciador de los CYPs. Como se está metabolizando más rápido este medicamento, entonces ahora su estado estacionario cogerá para abajo, quedará más abajo, ¿sí? ¿Listo? Muy bien. Y el objetivo de las terapias crónicas continuas es estar en un estado estacionario. Los antidepresivos, estar en estas concentraciones para que todos los días funcionen. Porque ¿qué pasa si el paciente no se toma 3 días el medicamento? Se sale del estado estacionario. Entonces, si es un medicamento para planificar, pues empieza a quedar por aquí el estado estacionario. ¿Listo? Y va bajando ese estado estacionario. Y si es para planificar, ya está por fuera de la ventana. Entonces se embaraza, se va a embarazar. Acuérdense que eso fue lo que le pasó a Daniela Salazar. Se embarazó, ella estaba tomando un anticonceptivo todos los días y estaba en un estado estacionario todos los días. A la misma hora, se tomó un antibiótico y el antibiótico tuvo efecto en el metabolismo del anticonceptivo. Entonces el estado estacionario le quedó por abajo y se embarazó. Tomándose el anticonceptivo, solo que estaba por fuera de la ventana terapéutica. Y se embarazó. Caso de la vida real. Pero eso solo pasa con los orales, profe, con los medicamentos orales. No, también con los inyectados. ¿Sí? También con los inyectados. Entonces, voy a mostrar aquí esto. ¿Esto qué, mano? ¿Siguen viendo ahí? Espere que esto está ahí como gemeleado. Yo no sé qué le pasó a esto. Esta marica, ¿qué le pasó? Espere, dejo de compartir un segundito. Sí, esto es duro para el campesino, mano. Vea. Entonces, interacciones. Entonces hay libros completos. Ah, perdón, disculpas. ¿Están cansados? Sí, sí o no. No, uy, yo sí estoy mamado. Vea, hay un libro completo de interacciones y muchas guías en todo el mundo. Lo importante es entender lo que uno lee, ¿sí? Más allá de saberse todo de memoria. Entonces, este libro dice, para responder tu pregunta puntual, ¿y solo pasa con vía oral? No, pasa con cualquier vía, ¿sí? Entonces, ellos por acá muestran todos estos medicamentos que están aquí. Mira, sustratos inhibidores o inductores del sistema CYP. El CYP es toda la familia. El 3A4 es un tipo específico de CYP. Entonces aquí nos dicen todos estos: la carbamazepina, el bosentan, la dexametasona, la fenitoína, la hierba de San Juan, que es el hipérico, el modafinilo, que es lo que toman los estudiantes de las ciencias de la salud para estar despiertos siempre, nevirapina, primidona, rifampi, que se utiliza para la tuberculosis. Todos estos son inductores del sistema CYP. Hay más CYP, y si otro medicamento se metaboliza por ahí, sus concentraciones van a bajar. Pero también hay inhibidores de CYP, amidabrona, el aprepitán, la cafeína es un inhibidor de CYP.
¿sí? Entonces, por ejemplo, yo que tomo tinto día y noche. Este es el quinto o sexto tinto, ¿sí? Teóricamente, yo por tomarme toda esa cafeína, tengo inhibición de mi 3 a 4. Si yo me tomo un medicamento que se metaboliza por el 3 a 4, mis concentraciones del medicamento, no de la cafeína, sino del medicamento que me estoy tomando, que se va a metabolizar por ahí, van a ser más altas y me puedo intoxicar. Porque la cafeína me inhibe mi sistema CYP. Así el medicamento me lo inyecte, me lo tome, ¿Listo? Si llega al hígado, puede inducir o inhibir los sistemas CYP. Entonces hay un listado enorme de medicamentos que son inhibidores e inductores. Y eso explica muchas interacciones, que es lo que les describen en todo este libro de interacciones farmacológicas y lo que pasa cuando uno combina tantos medicamentos al tiempo. ¿Quedó claro? ¿Te quedó más claro? Sí, profe, muchas gracias. Sí, súper claro. Ahora, ve que nos quedan 7 minutos de clase. Y yo les dije que les iba a explicar algo. ¿Dónde estará esa clase, mano? Algo de farmacocinética. ¿Sí o no? Espérenme ahí Sí, un señor. minuto mientras traigo una USB. Espere. ¿Me escuchan? Sí. Solo quedan 46, ustedes son como 70, los otros ya no se nos fueron, pero no importa. Así se haga con una persona en la clase, pues se tiene que dar. ¿Están viendo, no? Sí, Profe, yo no veo su pantalla. No Bebes como a jodas. Cristian. lo tienes fijado. Ah, ya sí. Gracias. Entonces, una cosita del volumen de distribución. Ahí están viendo, ¿no? Una cosita, vea. Ya dijimos que era el volumen de distribución. Y los medicamentos tienen un volumen de distribución o muy alto o muy bajito, o nada. Ustedes saben que el agua corporal total de una persona es el 60% de su peso. ¿Cuándo te quedas conmigo? Ah, empezó la fiesta. Vea. Entonces, vea. 1 es igual que decir 100%. 0,5 es igual que decir 50%. 0,1 es igual que decir ¿qué? 10.
10%, 10%. Entonces, 0,6 es igual a 60%. ¿Qué es lo que tenemos de agua corporal total? El 60% de nuestro peso. Y esa agua, en fisiología, ustedes vieron cómo estaba distribuida. 40% agua intracelular, 20% extracelular, que se divide en intersticio, plasma y líquido transcelular. Entonces, cuando un medicamento tiene un volumen de distribución de 0,6 litros por kilo, quiere decir que el principio activo está ocupando este espacio, este espacio, este espacio y este espacio. Todos los espacios en donde haya agua. ¿Me entendieron? ¿O no? Sí, señor. ¿Listo? Sí. Sencillo, pero dijimos que era un volumen aparente, teórico. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que tienen un volumen de distribución de 3 litros por kilo, por decir algo. O de 4, o de 5, o de 20 litros por kilo. Y cuando uno multiplica esos 3 litros por kilo, 3 litros, por lo que pesa el paciente, ¿sí? El paciente pesa 60 kilos. Si uno multiplica 3 por 60, pues serán 180 litros. Ya no 2 litros por kilo, no, 180 litros, pues porque ya lo multiplicamos. Entonces, la unidad kilo desaparece. Ya lo estamos multiplicando por los 60 kilos del man. Entonces, uno dice, oiga, ese medicamento se distribuyó en 180 litros. Quiere decir que ocupó estos 28 litros de agua intracelular, estos 10 litros de agua intersticial, estos 3.5 de plasma y este litro de transcelular. Ocupó todos los litros de ese paciente. Pero el paciente no tiene 180 litros. El paciente solo tiene el 60% de lo que pesa. Es decir, si 60 kilos, pues el 60% serán 36 litros. Pero nos están diciendo que el medicamento quedó distribuido en 180. Estos 180 son teóricos. Es un volumen teórico. Entonces, lo que hace referencia a ese volumen teórico es el primer espacio que ocupa el medicamento es el plasma, 3.5 litros, pero le quedan 175 litros más por ocupar, que podría ocupar. Entonces, el medicamento se mete al intersticio y ya ocupó 10 litros más, se mete al agua intracelular y ya ocupó 30 litros más, hasta que en total ese paciente tiene 36 litros y el medicamento ya los ocupó todos, 36 litros. La pregunta es, ¿ese medicamento podría seguir ocupando más agua? ¿Con ese volumen de distribución? ¿O no? ¿O ocupa los 36 y ya? Pues no hay más. No hay más, ¿cierto? Pero como el volumen de distribución es teórico, entonces teóricamente sí podría, hasta completar 180 litros, que el paciente no los tiene, pero donde el paciente tuviera toda esa agua, el medicamento quedaría distribuido en los compartimentos que siguen. Si aquí hay otro compartimento más de agua, que ustedes se imaginen, que va más allá de la célula, por allá intra-DNA, agua intra-DNA. El agua intra-DNA son 50 litros, por decir algo. Bueno, si ese espacio existiera y estuviera con esa cantidad de agua, entonces el principio activo podría ocupar 50 litros más de agua. Pero como el espacio no existe, o esa cantidad de litros no existe, el volumen es teórico, muchachos. Es un volumen teórico de distribución. Mañana seguimos. Oiga, yo creo que mañana hacemos un quiz de lo que hemos visto. Toca sacar ya una nota. Yo les monto el quiz ahí en la plataforma para que lo hagamos después de la clase. ¿Listo? Más o menos, ¿qué temas, profe? Lo que hemos visto. ¿Qué hemos visto? Todo lo que hemos visto. ¿Qué han leído? Farmacocinética, farmacodinámica, las formas terapéuticas. Hay una lectura de biofarmacéutica, ¿la leyeron? ¿Listo? De eso es lo que hemos visto.
Y formas farmacéuticas que iba por su cuenta. Las formas también entran entonces. Sí, sí, sí. Por ahí, un par de preguntitas generales, nada raro, o sea, cosas prácticas, cosas útiles. Sí, como siempre. Mañana seguimos hablando y terminamos de resolver dudas. Gracias, doctor. Listo, profe, gracias. Profe, gracias. Se cuidan. Y mañana les explico lo del pK. ¿Sí? El pK y el pH de los medicamentos. Con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que ya vieron por allá en fisiología. Chao. Chao, profe.